A días de entregar el poder, Gustavo Petro viaja a Cuba. ¿A qué? Mientras tanto, el Consejo de Estado le frena decisiones clave sobre su contratación y traslados presupuestales de última hora. Paran la raspada de olla, por lo menos en esos puntos. ¿Qué busca realmente Gustavo Petro en La Habana tan pocos días de perder su inmunidad presidencial? Pero además, ¿qué tanto le va a costar esto o este viaje frente a los Estados Unidos? Porque ya sabemos que sigue en la lista OFAC, en la lista Clinton. ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Gracias a todas las personas que se conectan conmigo. Además, ya sé que me han esperado. Activo el chat. Muchas gracias, Eyel, Luz Marina, a Pilar. Muchas gracias a Gloria por estar pendientes desde diferentes lugares del mundo y conectarse conmigo a esta hora del día. Hoy está con nosotros también Carla Arcila. Carla, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Armando, y a todos los que hasta ahora muy juiciositos se conectan con Armando Gamboa News. Me encanta estar aquí para hablar de lo que nos gusta, de política, de coyuntura, de todo lo que acontece en esta realidad colombiana. Así es, Carla, muchísimas gracias. Miren, el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la senadora María Clara Posada contra apartes de los artículos 4 y 5 del decreto 802 de 2026 y como medida cautelar de urgencia ordenó la suspensión provisional de las disposiciones que facultaban al gobierno nacional para realizar traslados presupuestales sin autorización del Congreso de la República. Recordemos que el decreto 802 fue expedido en el marco de la declaratoria de desastre relacionada con el fenómeno del Niño y establecía mecanismos para trasladar recursos del presupuesto general de la Nación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, supuestamente, con el propósito de financiar las acciones de atención de la emergencia. ¿Será que les faltó comprar carrotanques de La Guajira o qué exactamente estaban buscando? Pues bueno, pues el Consejo de Estado consideró en una primera revisión que el gobierno no podía cambiar el destino del dinero del presupuesto nacional mediante un simple decreto, sin la aprobación del Congreso y sin que el país estuviera bajo un estado de excepción. El alto tribunal recordó que es el Congreso quien tiene la facultad de decidir cómo se distribuyen los recursos públicos, por lo que el gobierno no puede modificar esa distribución por su cuenta. Para hablar de este tema, de este caso en detalle, nos acompaña, por supuesto, la senadora María Clara Posada. Senadora, bienvenida, un gusto saludarla y gracias por parar su almuercito y conversar con nosotros un ratico. ¿Cómo ha estado? Hola Armando, un gusto estar aquí contigo. Carla, qué placer saludarte y a todos los que hoy nos acompañan. Gracias por esta invitación, aunque tengo que decir, Armando, que me preocupa más que el almuerzo el hecho de que hiciste una presentación tan rigurosa de la coyuntura que ya no sé qué te tengo que responder yo, porque todo quedó supremamente claro en ese resumen que nos hiciste. Entonces terminamos el live y nos vamos a almorzar. No. Sí. María Clara, senadora, un gusto saludarla, pero contémosle a las personas que nos están viendo, este es un logro muy importante porque se está impidiendo raspar la olla a última hora, porque era tan necesario esta intervención que usted hizo. Totalmente, Armando. Como tú bien lo planteabas ahora, el presidente Gustavo Petro, en compañía de su gobierno, presentó un decreto para atender la situación de desastre originada por el fenómeno del Niño. Ahí ya hay algo que nos genera una alerta, pero eso lo podemos ver más adelante, porque qué está atendiendo y por qué la está atendiendo hasta ahora, ¿cierto? Cuando fueron sus decisiones deliberadas las que nos llevaron a la situación en la que se encuentra el país, que es a puertas de un apagón. Pero bueno, en ese decreto, lo que quiso hacer el presidente Gustavo Petro fue una vez más bypasearse al Congreso. ¿Por qué bypaseárselo? Porque la Constitución, en los artículos 345 y 347, establece que cualquier modificación, adición o cambio al presupuesto general de la Nación debe pasar por el Congreso. Entonces, a escasos 8 días de terminar su mandato, lo que quería lograr el presidente Gustavo Petro era, a través de 2 artículos, ordenar el traspaso de recursos indeterminados a una cuenta especial que maneja la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es una cuenta que se mueve para estos efectos por derecho privado. Dicho de otro modo, quería un cheque en blanco por una cifra indeterminada, porque es que Angie Rodríguez habló de 1 billón de pesos, pero el presidente Petro dijo que se necesitaban unos 4 billones de pesos, entonces no sabíamos cuánto era, para gastar a sus anchas, saltándose los requisitos de la ley 80 de contratación y dejando
hasta el 7 de agosto, dejando en estos 5 días que van hasta el 7 de agosto amarrado al presidente Abelardo de la Espriella en su gestión. Afortunadamente presentamos una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado solicitando unas medidas cautelares, que ¿eso qué quiere decir? Unas medidas para suspender los efectos. Y el Consejo de Estado ayer, en paralelo a su admisión de la demanda, ordenó la suspensión de esos efectos. Senadora, el colega Melquisedec Torres, que es una persona que muy investigador, revela muchas informaciones, cuenta que reveló en primicia precisamente la denuncia de Angie Rodríguez que contra ese decretazo, que ya le llaman así, y habla también de esa demanda y dice que esa suspensión afecta al corazón del decreto, es decir, 8 billones que pretendían gastar pues a lo loco en estos últimos días de gobierno. ¿Eso también es así? ¿Estamos hablando de otra cifra? Porque es que es demasiado dinero. Es que mira, Angie Rodríguez hablaba de 1 billón de pesos que ella sabe que le iban a destinar a ese fondo. El presidente Gustavo Petro habló de 4 billones, pero en otras intervenciones habló de 8 billones. Lo que es cierto es que el decreto establecía era la posibilidad de un traspaso indeterminado de una cifra, ¿cierto? Entonces no sabíamos qué era lo que estábamos entregando, pero lo que sí teníamos claro es que era un cheque en blanco. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Que si bien no ha fallado de fondo, es decir, no ha reconocido, no ha establecido la nulidad del decreto, sí decretó las medidas suspensivas. ¿Y qué dice? ¿Con base en qué las decreta? Dice que es dentro del proceso ordinario de programación y de aprobación del presupuesto que se puede atender esas modificaciones. ¿Y cómo es ese proceso ordinario? Pues por Constitución ese proceso ordinario es a través del Congreso. Entonces, Gustavo Petro, ahí en sus últimos estertores, estaba tratando de encontrarle un quiebre a la norma. Y solo les quiero decir algo acá, no fue espontáneo, porque en 2023, cuando ya esta situación se había presentado y habían girado 200.000 millones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para comprar congresistas, no para atender la emergencia de La Guajira, sí pasaron por ley. Entonces no era un desconocimiento y tampoco es cierto que estamos dejando desatendidos el plan de agua potable, los paneles solares que dijo ayer en Twitter, porque eso no quedó establecido dentro del decreto. Aquí, Armando y senadora, lo que vemos, y siempre lo repito, es esa frase que insisto en ella: Cortes, salven ustedes la patria, y le agrego Congreso. Armando. ¿Qué hubiera pasado, senadora, si esto no se para? ¿Qué hubiera podido pasar con esa plática en estos últimos días? Vea, hace unos días estuve en una conversación, hace unos días muy pocos, pues porque acababa de presentar yo la demanda, en una conversación con 2 personas que son más afines al gobierno de Gustavo Petro. Y ellos decían que era absurdo que nosotros creyéramos que Gustavo Petro se podía gastar esa plata en 8 días, que él lo que estaba haciendo era generando con eficiencia unos controles para que al próximo gobierno le quedara más fácil atender el desastre. Eso es mentira, vio lo que salió ayer lo que sacó ayer la Contraloría de la Feria de Contratos que han entregado en el último mes, y también además destacan como antes de la Ley de Garantías la Feria de Contratos fue exactamente igual. Y eso conéctenlo, porque es que es muy importante conectar todo el panorama con que habían ordenado que todas las entidades públicas trabajaran sábados, domingos y festivos. ¿Para qué? Para no parar la capacidad contractual. Eso también quedó suspendido hoy, gracias al Consejo de Estado, la posibilidad de trabajar domingos y festivos, pero lo que era cierto era que se iban a feriar esos billones de pesos que al final, ¿en qué se traducían? En 2 cosas. Primero, en sectores desatendidos, educación, salud, ¿cierto? Seguridad, otros sectores que hoy son igual de urgentes. Segundo, en una profundización de la situación, de la crisis, de la situación fiscal de los colombianos. Y tercero, en amarrar al gobierno de Abelardo de la Espriella a unos contratos seleccionados a dedo, sin ningún tipo de rigurosidad en su análisis, y dejarlo enredado por el resto de la vigencia fiscal. Pues muy, muy importante decisión, y que los congresistas hagan ese contrapoder, igual el papel, por supuesto, de las Cortes, frenando antes de que sigan raspando esa olla, como decimos aquí de manera coloquial. Senadora, por supuesto, el tema de Angie Rodríguez, sus denuncias han generado mucho aspaviento, ya uno no sabe si reír o llorar, digamos, cada día es
un hecho más, que ya hay tantos que ojalá en algún momento siga habiendo estas respuestas, pero hablemos de eso que incluso dijo Angie Rodríguez. Ha hablado ya en varias ocasiones, yo incluso tuve la oportunidad de hablar con ella por teléfono, ella pues ha estado, le han pedido que por favor esté un poco tranquila por ahora después de todo el alboroto que ha armado, pero hoy revelan en una entrevista con Darcy Quinn en la FM que ella dice que habría posibilidad de que Gustavo Petro en serio pidiera un asilo. ¿Cómo ve usted, senadora, el futuro de Gustavo Petro y qué pueda pasar y si de verdad es que se nos va a volar o qué es lo que va a pasar con el presidente saliente? Pues con poca sorpresa, Carla, porque es que lo que está haciendo Gustavo Petro se compadece con lo que inició su mandato, ¿cierto? Que es con un delirio de persecución, con una necesidad intensa de generar desinformación, de generar caos y de destruir el tejido social colombiano, enfrentándonos unos a otros mientras él es la víctima, ¿cierto? Entonces ahora seguramente sabiendo, como dicen en mi tierra, lo que le viene pierna arriba, pues está encontrando todas las salidas, porque es que él está en la lista OFAC, hay mucha evidencia de sus malos manejos, seamos generosos, digamos que no fue por acción, pero por omisión a lo largo de su gobierno, ¿cierto? Y está buscando, obviamente, aliados ideológicos para que lo protejan del sistema de justicia colombiano y norteamericano. Ir a Cuba ya es un grito desesperado. Ya es un grito desesperado, ya es la última patada del ahogado, ya la última manito que saca para decir por favor rescátenme, porque es algo que lo deja sin ningún tipo de legitimidad para hablar a la comunidad internacional sobre derechos humanos y sobre libertades ciudadanas. Entonces, nada, yo creo que ahora todos estamos en un conteo regresivo, esperando que se acabe este gobierno, esperando que el presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por estos líderes que ha nombrado en sus diferentes carteras, pueda empezar a jalonear la recomposición del país y esperando que el Congreso esté a la altura de los desafíos que enfrentamos, no solo como notarios del presidente, que es muy importante, sino como un poder diferente que va a establecer un sistema de pesos y contrapesos, que va a ejercer control, pero que va a apoyar los proyectos que fortalezcan la seguridad democrática, la confianza inversionista, la economía fraterna y el Estado austero. Bueno, ya vamos a hablar precisamente de este viaje a Cuba del presidente Gustavo Petro, y esa es la encuesta que tengo en el chat. Han participado 48 personas. ¿A qué cree que viaja el presidente Petro a Cuba? A mostrar solidaridad, 12%, a buscar refugio político, 75%, a provocar al presidente Abelardo, 10%, o a las playas de Varadero, el 2%. Pero antes de ir con ese tema, yo quiero hacer mención a algo que usted dijo ahora, que también está relacionado con el Consejo de Estado, senadora, y es que precisamente el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional urgente de la resolución 0478 del 6 de julio de 2026 del DAPRE, mediante la cual se habían declarado hábiles varios sábados, domingos y días festivos para adelantar trámites contractuales, administrativos y presupuestales. Aquí está el documento de la suspensión. El Consejo de Estado consideró necesario suspender la medida al advertir que el proceso de empalme presidencial era previsible y que los procedimientos de contratación deben ajustarse a los plazos y reglas